¿Se puede construir sin un arquitecto con la pura ayuda de los albañiles? La respuesta es muy simple, puedes, pero no debes. Pero ¿a qué va todo esto? O sea, finalmente existimos muy pocos arquitectos, y si nos vamos a la estadística de arquitectos por habitante, pues encontraremos que en muchas partes del mundo, Italia es el país donde por cada 1000 habitantes hay 2 arquitectos, es casi 2 arquitectos, es el lugar donde más hay. Quiere decir que nos toca hacer 500 casas, hacer 500 casas en toda la vida de un arquitecto está cañón, pero sí se puede, a eso hay que, pero hay bastantes pobladores. Yo digo que no damos el gallo todos los arquitectos del mundo para hacer todas las casas. Pues bien, en este video vamos a hablar de cuáles son las ventajas, desventajas, o qué puedes hacer si tú no alcanzas a tener un arquitecto en tu obra, y pues también por qué son los primeros los inconvenientes de trabajar con un arquitecto para que te haga la casa, etcétera. Vamos a hablar de todo eso. Hola, ¿qué tal, constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo. Y bueno, este video deviene de una pregunta que me dice y una inquietud que tiene Wendy Medina de Toluca. Dice: gracias, también me están recomendando un supuesto albañil maestro de obra que dice que puede hacer la obra de mi casa y que ya entiende planos. Dicen que el señor albañil tiene mucha experiencia. ¿Esto por qué? ¿Usted no estará conmigo en la obra? Dígame qué piensa. Eso es muy interesante. Yo vivo en Playa del Carmen, yo soy de Celaya y me han contactado de Celaya pensando que yo sigo viviendo allá. Yo ya no vivo en Celaya. Una persona se quedó a cargo de todo lo que son las obras de allá, pero y si me contactan, pues también está mi hermano, mi familia, aunque a ellos les gusta más la obra industrial, pero la mayoría de mis planos pues son prácticamente digitales. Yo bien mucho tiempo estuve en obra, pero yo ya no estoy en todo el interior de la República. Entonces esta es una situación que suele suceder. Por ejemplo, este es un plano que se hizo para Estados Unidos, en Dallas, de un salón de fiestas. Y así como hay muchos otros planos que pues prácticamente yo no los trabajo. Muchos de mis clientes los trabajan con albañiles. Por ejemplo, si nos vamos a las plantas, pues van a ver que este fue un cohete del plano. Dejen quito esto de aquí, porque tuve que cambiar los metros a pies y fue un cohete, que ni tan cohete, ¿verdad? Pero ajustar las medidas fue el relajo, porque aquí ya tiene para cambiar ArchiCAD, tú puedes cambiar automáticamente de medidas de volada. Pero todo eso pues hay que estarlo previniendo. Entonces de aquí viene una de las premisas de mi canal, y es el de que la idea de meterles la cultura del plano, de meterles la cultura del ordenen su obra. Esta es una obra para Querétaro. Yo soy egresado del Tecnológico de Querétaro, entonces pues conozco bastantes personas en Querétaro, varios amigos. Y esto pues obviamente la obra se la pasaremos a alguien de ellos. Y lo mismo, por ejemplo, en este caso, este es un proyecto que se hizo hace mucho en Celaya, ha sido muy exitoso, se ha estado vendiendo como pan caliente. Y por ejemplo aquí este proyecto en primera instancia lo arreglamos para una persona en Villavicencio, Colombia. Aquí esta persona, este proyecto, pues se le hicieron algunas modificaciones. El original no tenía esta terraza, se le amplió, por ejemplo, acá arriba, quería una barra, quería el roof garden, varios cambios este tipo de terraza, pero el proyecto original pues contemplaba aquí un tercer piso, pero otro de este tipo se hizo en Orizaba. Déjenles pausa tantito aquí. Entonces, por ejemplo, vean cómo ya también empiezo a grabarlos a ustedes. Vean, por ejemplo, aquí es Wendy Medina Toluca. Siempre les pido la ubicación también para ubicarlos. Juan Carlos, Puebla. Carlos Trujillo era de los primeros que tenía guardados. Y él, pues prácticamente su proyecto no lo tengo con el nombre. Entonces ahí nada más le puse el nombre de la casa, que es Neudorf. Pero ya muchas veces El Salvador, por ejemplo, y así voy guardando yo sus nombres. Eso es muy importante, tómenlo en cuenta si ustedes están interesados en pedirme algún proyecto. Y bueno, esta casa, aquí vean este es uno de los primeros renders. Vean cómo cambió, la cambiamos para Colombia, pero por ejemplo en el caso de Orizaba, ellos así la tienen, no le metieron la piedra natural, dejaron estos.
Y bueno, pues ellos lo que hicieron es, no construyeron con un albañil, sino que el suegro de Carlos es ingeniero. Aquí inclusive le metieron una reja. Me dijo, aquí le vamos a meter una reja. Pues métele la reja. Yo sé que México está cañón. Vean, aquí está la viga, cosa que acá se alcanza a notar de este lado. Vean, yo la hice con una mini puertita, pero esta obra está en Orizaba, Veracruz. Entonces, pues vean cómo hicieron ciertos ajustes, aunque todo está... Vean el jacuzzi, aquí le hicieron una curvita y etcétera, etcétera. Acá se hizo este pergolado, este sí lo proyectamos. Y ya ellos van viendo, por ejemplo, aquí el cuarto de máquinas, pues aquí les quisieron dejarle un escaloncito al jacuzzi en base a sus gustos. Pero eso es lo que mucha gente hace. Los planos son una guía y depende de con quién lo quieran hacer, si con el maestro, con otro ingeniero de allá, porque ese es otro tema. Al momento de ustedes sacar una obra, si yo puedo firmar en México. Me ha tocado gente de Colombia donde se valen de mí. Por ejemplo, este plano está hecho por otro arquitecto, pero el cliente es Wilfredo, es en Zacatecas. Me pidió, oye, pues ayúdame, rediseñame la cocina, rediseñame varias cosas, este detallito de aquí de la chimenea, bla bla bla, que en realidad no es una chimenea aunque en Unreal se ve así como que sí es de fuego, pero ni de gas, pero en realidad es un mero ornamento. Va a ser eléctrica. Yo soy de los primeros en estar en contra de las chimeneas en las casas, porque se me hace un gastadero, a menos que vivas en Estados Unidos. Yo no le veo caso que le metas una chimenea. Y en este caso, por ejemplo, la clienta está en Dallas, no en Dallas, en una ciudad que se llama Tyler, cerca de Dallas, Texas, pero todo lo va a hacer con un contratista. Pero es importante también checar detalles bien importantes. Hay gente que dice, es que el render, ¿para qué lo quiero? Hay veces que necesitan el render para entender la volumetría que este plafón, a ver si se entiende, este blanco, que voy a poner con amarillo, es otro volumen muy diferente a este café que está con verde. Entonces necesitan todos esos detalles. Y luego aquí viene una jardinera, vienen las banquetas. Hay que dejar estas ventanas que prácticamente son de adorno, porque aquí esta es una nave industrial. Es prácticamente para darle la apariencia, este falso plafón. Tenemos también el tema del falso plafón y ciertos cajillos de círculo. Tenemos este detalle de aquí, que en realidad son ramas de... Acá los baños. Todos esos temas son bien importantes. Pueden ver que este es uno de los primeros modelos de Unreal Engine a comparación del de Querétaro. Este también fue de mis primeros modelos. Ya lo vamos a cerrar. Y en este pues ya vemos más objetos. Inclusive ya tienen menos polígonos porque está más fluida la ambientación. Pero el tema es los acabados. Yo ya les hice un video anterior donde hablo de cómo estos pueden variar. Ese es un tema bien interesante, pero la volumetría siempre es importante. Estos recovecos luego muchas veces los albañiles, los ingenieros lo quieren todo cuadrado. Y para algunos puede ser hasta benéfico que se les haga el proyecto aparte. Todos estos temas de dibujo a muchos no les gustan, no quieren batallar con temas de dibujo. Y en el caso de los albañiles se guían muy bien con esto. Ahora, por ejemplo, tenemos este otro caso de Abundio, que él está allá por Filadelfia, y esta obra se está construyendo ahí en Puebla. Entonces aquí hay un tema muy grande. La mayoría de mis clientes, no todos, por ejemplo este otro está en Naucalpan, es para la señora Esther, que ya también les he enseñado el modelo 3D. También pues lo van a hacer en etapas, etcétera. Y aquí la disyuntiva es esa: ¿se puede hacer o no se puede hacer con un albañil? Y aquí me voy a meter en muchas broncas con muchos arquitectos, porque los arquitectos odiamos la autoconstrucción, pero aquí es donde yo les digo que la autoconstrucción finalmente se tiene que hacer porque se necesita. Faltan arquitectos, faltan constructores, faltan ingenieros, y si bien hay muchos, la mayoría les gusta hacer godines, se meten al tema de... A ver, espérenme tantito, déjenme pauso. Ya, ahí está, ya recupero ya la onda. Es que la atasco de programas, entonces
mi gorda, o sea, la computadora se trauma. Entonces, por ejemplo, tenemos este otro proyecto que se va a hacer en un pueblo de Michoacán que se llama Caurio de Guadalupe. Caurio de Guadalupe, pues luego tú ve, métete, y lo primero que vas a notar, así vamos a ponerle el Street View. Para empezar, no hay mucho Street View, pero vas a ver que la mayoría de las casas están, pues no se ve que no las haya construido un arquitecto, no sea prácticamente. Y ese es un tema bien interesante. ¿Por qué? Porque yo siempre les digo que mientras más grande la ciudad, pues es más común que les pidan papeleos, permisos, etcétera. Dentro de las ciudades también hay sectores, no se crean que en todo Querétaro les van a estar pidiendo. Ya hay autoconstrucción y ahí es ahí donde entran los albañiles. No en todo León, si bien en León, donde les van a pedir en las avenidas más importantes. Todo eso, yo siempre les he dicho, mientras más de dinero se vea tu obra, mientras más rico te veas tú, más te van a querer clavar el diente el gobierno. Entonces esa es una. Pero como les digo, tú puedes construirlo sin arquitecto, pero no debes. Ahí está el tema por la supervisión. Hay albañiles muy buenos, eso no me queda ninguna duda. Sí hay albañiles que luego de ver el plano dicen, mira, ya saben leer las medidas, ya sabes que estas medidas van a ejes, que de aquí hay tanto, que va a ser un muro de 15 centímetros, ya entienden que esto es una puerta. Y así, y te lo van a entender y te lo van a leer perfectamente y se van a poder referir ahí al plano de cimentaciones y van a saber que la zapata 1, pues aquí tienen el detalle de la zapata 1, aquí lo leen, aquí ven muy fácilmente. Eso es muy válido y hay realmente, mis respetos para algunos maestros, tienen unas capacidades muy fregonas. El tema está al momento de los permisos. Sí van a encontrar algunas trabas de gobierno. Y mientras más hay gobiernos muy, sobre todo aquí Yucatán, del Quintana Roo, Yucatán no, donde se ponen bien específicos con el tema. Por ejemplo, hay unos que, por ejemplo, en Querétaro, en el Marqués, les piden diámetros de tubería. En muchos no piden los diámetros de tubería, cálculo de instalaciones, etcétera. Sobre todo para residencial, muchas veces no se ocupa, pero hay quienes los piden, hay quienes siempre son mucho más específicos. Entonces, por ejemplo, hay ingenierías que yo no puedo otorgar. Por ejemplo, estos de aquí del salón de fiestas, pues finalmente las ingenierías todas tienen que llevarse por gente de allá, pero es más fácil ya teniendo ellos la distribución de dónde va la cocina, dónde va el almacén, la oficina y los baños, definir, no, pues se necesita tanto para tantas personas, se necesitan estos diámetros de tuberías con estas especificaciones, este tipo de aislante, porque en Estados Unidos las tuberías llevan un aislante debido a la nieve, se pueden congelar las tuberías, entonces hay que aislarlas, y esos temas pues muchas veces ya se ven con ingenieros del sitio, quienes te lo van a construir. Hay contratistas, y es bien interesante porque platicando con otras personas, contratista no se estudia para ser contratista. Me ha tocado que hay abogados y así, pero acá el tema es la formalidad. Sobre todo lo puede hacer un albañil, lo puede hacer un ingeniero, pero hay un tema bien interesante: ¿quién va a correr el riesgo si algo sale mal? Y me refiero a no obras perfectas. Yo no conozco obras perfectas, siempre pasan cosas en las obras porque las situaciones casi siempre son diferentes, siempre salen imprevistos, siempre salen problemas, siempre salen detalles. Y es ahí donde está el tema. Si tú lo vas a construir con un albañil, ¿dónde va a estar el riesgo de que si te pegaron un piso mal, se bufeó, algo pasó, que buena llegar y venir a corregírtelo? La mayoría de los contratistas eso es lo que van a hacer. Ellos tienen que cuidar, tenemos que cuidar nuestra reputación, nuestro nombre, porque es lo que nos hace seguir vendiendo. Y entonces, pues al cuidar, si es una persona de mucha seriedad, y yo no digo que solamente los ingenieros y los arquitectos lo hagamos, puede haber una persona, un albañil que se de muy serio, que diga, ¿sabes qué? Sí, me interesa más mi nombre que ganar dinero, y si algo te lo dejé mal, yo te lo voy a corregir. Pero también hay muchos que se hacen víctimas, y no son contados, pero es más común, sobre todo en albañiles, que digan, no, es que mire, y me ha tocado casos que llegan al canal y me escriben y me dicen, voy a ver si encuentro ese correo, a ver,
Pues no encontré el caso, pero el chiste es que al pobre maestro me lo demandaron, no sabía qué hacer, estaba buscando. ¿Por qué? Porque no tienen a veces esas ingenierías, no tienen esos detalles, sobre todo cuando son obras grandes, pues sí, depende. Y por ejemplo, en el momento de la construcción, sí te piden que el DRO, que esto y que el otro. Y muchas veces, y ese es otro tema también bien interesante, en las ciudades grandes, muchas personas que son directores responsables de obra, están dispuestos a firmarles y a cobrarles una cantidad por ser DROs. Obviamente van a estar dándole una semi-supervisión a su obra, no se la dan completa, sobre todo en acabados. ¿Por qué? Porque los acabados no se quedan en la casa. Si les queda botado el yeso o algo, pues eso ya es bronca de ustedes, pero sí se los dan. ¿Por qué? Porque están muy ocupados. Entonces dicen, sí, te doy la firma de director responsable de obra y si quieres hazlo con tu maestro, yo nomás voy a fijarme que las estructuras las he dejado bien y ya si los acabados quedan más o menos, pues me da igual. Entonces aquí es otro tema que yo por eso estoy buscando muchos en el canal que sean colaboradores. Obviamente no va a ser luego porque tengo que conocerlos, porque si estoy recomendando a alguien, pues va nuestro nombre de por medio, es parte de, pero también eso entiéndalo. Por ejemplo, también los maestros que están aquí, pues también ellos también únanse. Me interesan residentes, sobre todo me interesan maestros que quieran trabajar en la obra, que tengan ganas de trabajar más que de ganar dinero así rápido y fácil, porque esos son los que peor quedan. Pero son detalles que son importantes estar checando, porque al momento de hacer la obra es lo que hay que estar checando, es lo complicado allá. No cualquiera se avienta el riesgo cuando algo quedó mal. Les digo, no se trata de buscar perfección, sino de quién se hace responsable, quién corre el riesgo, lo que más alarma a la gente. Y en parte del correr el riesgo está en riesgo no nada más de que quede algo mal, sino riesgo financiero. Y les voy a decir, cuando hablo de riesgo financiero es porque la mayoría de los constructores, y eso nos llega a pasar, sobre todo a constructores grandes, no tanto albañiles, es porque tenemos varios frentes de obra. Para que nosotros se nos haga esto negocio, lo ideal es tener no solo, porque si podemos tener una sola obra, pues no nos pega. Tenemos que tener varias obras, administrarlas, gestionarlas, y se puede dar el caso en el que, por ejemplo, nos dan esta obra y aquí está el plano, pero la clienta nos puede decir, ¿sabes qué? Nada más quiero hacer esta parte, o voy a llegar hasta aquí porque ya se me acabó el dinero, ya después voy a seguir. Entonces ahí en que está el detalle, en que muchas veces a unos se les hace fácil agarrar el dinero de una obra, se lo meten a otra y pum, vale, después el otro no cumple, te quedan mal, y ahí está el tema. De ahí que a muchos clientes pues les quedan mal los arquitectos, los ingenieros, porque por ese tipo de temas de riesgos, que no se crean que es fácil, también a los albañiles les pasa, a todos les llega a pasar. Y ahí el cliente es donde él quiere asumir ese control financiero de decir, yo compro los materiales, yo compro esto, pero al hacer eso ellos pues se sienten con la tranquilidad de ellos tener el control financiero, de que no les van a agarrar su dinero y se los van a meter a otra obra, y nos llega a pasar a algunos y luego tenemos que estar pidiendo dinero en otros lados, etcétera, al que le ha pasado, porque así como dicen, yo nunca me va a caer de la moto, a mí nunca me va a pasar eso. De ahí que se desarrollara el software Constructo, que es uno que les estamos promocionando abajo en la descripción del video. Parece suena como comercial, pero es muy cierto, es algo muy común que les llega a pasar a la mayoría de los constructores, ese riesgo financiero, ese detalle. De ahí que por eso también el arquitecto, el riesgo está implícita la ganancia. La mayoría de la ganancia es para la persona que está dispuesta a asumir el riesgo. No crean que es nada más así porque el explotador capitalista, no, es porque es la persona que va a asumir el riesgo. Si pasa algo, pues es la persona que tiene que hacerse responsable, y en esa responsabilidad está todo el tema. Entonces, dicho esto, mucha gente prefiere decir, yo me voy a hacer cargo, yo pido mis materiales, yo pido todo, y van con albañiles y ellos les consiguen todo eso. O de plano hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo sí quiero un ingeniero, porque yo no quiero estar peleándome con cuánto material, porque luego muchos albañiles les sobra la arena, les sobra la grava, etcétera. Y eso es muy cierto, pueden pedir tantos materiales y así, y ya les he dicho, va de la mano de cotizar. Es una friega cotizar porque hay que estar sumando, no, pues este muro mide
de aquí a aquí mide tanto y de aquí para acá mide tanto, entonces 4 por 5, 20, y luego son 2 lados, entonces son 40, y me llevo por cada metro, me llevo tantos metros de tantos bultos de yeso, bla, bla, bla. Entonces eso les da flojera, les da mucha flojera a los clientes. Y muchos albañiles también lo hacen, o algunos o nomás hacen tanteómetro, agarran y ven y no, pues de aquí para acá me voy a llevar unos 20 bultos. Ándele pues, maestro, ya está. Yo mañana le traigo sus 20 bultos. Se acaba la pinche obra y luego te piden otros. Bueno, no se acaba la obra, te piden otros más y te van otros más. Hay veces que le atinan, hay veces que no le atinan. Entonces, normalmente la que aplican los maestros, y puede ser válida, es decir, no, pues voy pidiendo 2 bultitos en 2 bultitos, por así decirlo, y ya, si la riego, pues nomás la regué con un bulto. Y también nos ha pasado a los arquitectos de repente con tanto número que tenemos en la cabeza, pero la ventaja, y esa es otra, de tener muchos frentes de obra, es que casi todos llevan cemento, grava, arena. Entonces, si la regaste con unos bultos de cemento en una casa, pues esos bultos nuevos los puedes utilizar en otra casa y no va a haber una molestia, porque finalmente se utilizan en la obra. Eso es cuando trabajas, pero realmente la mayoría de las molestias es eso, es ese riesgo financiero, y que por eso a muchos arquitectos nos detestan, además de que dicen que somos ingenieros arquitectos, que somos muy alzados, muy levantados. Entonces eso es un tema que hay que estar revisando, y les puede pasar también a los albañiles. Y con el clásico que dicen, es que el maestro se clavó el adelanto. Ese es el tema, la disciplina financiera, y es algo que no me lo malinterpreten. Al tener varios frentes de obra, no es porque no es porque te estés robando o le estés metiendo cemento de otra obra, simplemente tú estás cobrando por la cantidad de cemento que se lleva cada metro cuadrado de muro, de aplanado, de concreto, etcétera. Entonces tú, al meter el cemento de otra obra, ¿por qué? Porque sobró un poco, porque siempre tenemos de ahí irnos un poco más, pues ahí no hay tanto problema, porque tú estás cobrando por los metros de muro, por los metros de losa de aplanado, etcétera. Entonces ahí no hay tanto problema. El tema sí está cuando te sobra, que tú administras la obra, te sobra a ti y no vas a poderlo colocar en otro lado. Ese cemento se te va a hacer piedra al final del día, ya después de varios días, y ese es un tema bien pesado. Entonces son detalles y gajes del oficio que llegan a pasarnos a los arquitectos, y no hay tanto problema, ingenieros. Pero si le pasa a una persona de calle, pues sí le da en la torre. Sí le da en la torre. Por ejemplo, a nosotros también nos pasa, hay piedras especiales, y también hay que tener en cuenta detalles. Por ejemplo, las losetas continuamente las están cambiando. Por eso a veces les decimos, no, es mejor meterle un mármol, porque si se truena un mármol, el mármol siempre va a ser el mismo, nunca va a cambiar de otro modelo. En cambio, si yo, por ejemplo, llego con un formato de este puede ser que ya no esté ni de moda ni de en uso en unos años, a menos que sean blancos. Y luego los blancos varían en tonalidades. Hay muchos detalles y muchos bemoles en la construcción, si no tuviera tantos videos de este canal. Pero sí, a grandes rasgos, se puede construir con albañil, pero obvio, estos son los bemoles. Y se los digo para que lo tomen en cuenta, para que lo vean, que sepan esos detalles. La mayoría sí de mis clientes, porque yo no puedo estar en todo México, por eso les pido y los invoco a que se unan a esta causa, sobre todo personas que quieren ser residentes de obra, que quieren supervisar, porque eso es lo que más queremos. Yo identifiqué este nicho de mercado, por así decirlo, que en los ranchos, que en muchos lados, o por ejemplo también, sí, muchos arquitectos no tienen tiempo de hacer planos. Es muy cierto, muchos arquitectos, muchos ingenieros no tienen tiempo de hacer planos ni de calcular. Entonces hay calculistas, sabemos, proyectistas. Les digo, yo he estado en obra, pero ahorita estoy planeando unas cosas muy locas, por eso estoy dándome este tiempo solo proyectos, en donde es importante que lo tomen en cuenta, y va a haber quien solo quiera hacer obra, porque los hay también, y hay otros arquitectos que ni siquiera hacen las dos, trabajan en una dependencia de gobierno haciendo proyectos urbanísticos y les encanta. Tengo varios compañeros así. Entonces
Aquí, por ejemplo, estamos en León, Guanajuato, no todos van a entrar o vamos a estar a, no sé, cualquiera. Tú checa tu ubicación, si tú estás en Toluca de Lerdo, en tu caso Wendy o la persona que me esté viendo, pues van a ubicar algunas colonias, porque me ha tocado, por ejemplo, de este lado, no les voy a decir porque mi cliente se puso medio escabroso, cuando me pasé por ahí, por donde está haciendo la obra, pero hay partes donde también dentro de todo Toluca es enorme, yo lo conozco muy bien. Me iba a correr a Paseo Toyocan, aquí estaba en el Hotel Paseo mientras estábamos trabajando en una empresa que se llamaba Cobrecel. Nacional del Cobre, ya no está, ya la quitaron. Y bueno, pues lo conozco bien y sé que no todo Toluca está así. Entonces hay partes semirurales o no muy populares de Toluca donde puedes hacerlo. Que te vas a aventar el riesgo de construir sin permiso, sí, pero no necesariamente. El plano, muchas veces muchos ingenieros, muchas personas que ya están en ese lado te lo van a agradecer, sobre todo si son contratistas, te van a decir, ay, qué bueno, porque así ya me quito la bronca de hacer el plano, ya nomás lo único que tengo que hacer es agarrar y mido, bla, 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 le saco cuántos metros son y ya tengo yo la guía, yo nada más construyo. Es lo que me dicen muchos de mis compañeros a los que les he pasado obra. Ya están agradecidísimos porque ya prácticamente lo único que tienen que hacer es gestionar la obra. Entonces hay muchos temas donde está bastante extenso, no quiero sacar mucho rollo. Yo creo que sigan checando los videos de este canal. De hecho, mañana voy a sacar un video donde tengo una conversación de asesoría con un ingeniero civil de Honduras, en donde le voy dando detalles de cómo vaya conociendo estos temas, pero sí es importante que tengan ese conocimiento las personas. Si bien tú luego lo puedes distinguir desde cómo agarra el taco, pero aquí se va a dividir en varias partes. Necesitas la planeación, que es esto, el plano. El plano es como las matemáticas, es universal. Lo que sí varía son los procedimientos constructivos. En el caso de México las conozco muy bien, y de Latinoamérica no estamos haciendo framing como en Estados Unidos, y el framing es muy similar a lo que es el tabla roca. Entonces es muy parecido, no cambia. Tengo otro cliente, por ejemplo, que está en Colombia, pero él ha trabajado toda su vida en Estados Unidos. Déjense los enseño, este señor Jonathan. Aquí, en un día voy a hablar de mis clientes, son una chulada mis clientes, ¿eh? Dicen que uno atrae lo que uno es. O sea, tus clientes son como tú, prácticamente. Y bueno, pues aquí me saca él es topógrafo y está llevando la obra. Queremos hacer él quiere hacer, y yo se lo voy a proyectar, un motel allá en Colombia. Es el negocio de su familia, nomás que hay que mejorarlo. Pero él agarra y él construye. Entonces, sí, esa es una parte, el tener el plano. La siguiente parte, ya para aterrizar todo esto, es el tema de los permisos. ¿Qué te piden? Obviamente te van a pedir un plano, pero en muchos casos hay planos donde te piden el plano estructural y un cálculo estructural. Muchas veces hay que checarlo con un calculista, sobre todo en proyectos grandes y zonas altamente sísmicas. Es bien básico no brincarte esas y sobre todo si tú... Hay otros, por ejemplo, el tema eléctrico, el tema de instalaciones, por ejemplo, también si son obras grandes, es bien importante ya hacer un cálculo con un ingeniero mecánico, electromecánico. Ya no nada más es un ingeniero civil que te lo va a checar. Igual, por ejemplo, un ingeniero civil te puede hacer cuando son cosas muy grandes. Cuando son temas residenciales no hay tanto problema. O pueden ser residenciales, pero edificios de 10, 15, 20 pisos, como los que me enseña mi cliente Arles. Entonces ahí sí, tómalo en cuenta. 3 pisos todavía está más residencialón, pero ya arriba de eso está pesado. Y después es la ejecución de la obra. Y mientras tu maestro, tu contratista, tu arquitecto te lleve cuentas claras, amistades largas. Son tal vez los tips más grandes que yo les puedo decir para todas aquellas personas que acuden a mí, que quieren que les haga un plano. Porque esto, de hecho, por ejemplo, yo en los planos, pues obviamente ya les digo, parece comercial, pero realmente es para sacarlos de duda. Les incluyo estos arquitectónicos, los de criterio estructural, que muchas veces si son zonas sísmicas les pido, y son grandes, pues les pido ya el cálculo estructural bien, hacerlo bien. Y después la distribución de instalaciones, donde van a quedar los focos y eso. Por ejemplo, tengo otro de un balneario en San Felipe Torres Mochis que estamos desarrollando, donde ahí le dije, ¿sabes qué, my friend? Ahí yo solo te voy a dar distribución de dónde van los focos, los apagadores, los contactos, porque llevas cargas muy grandes. Estás hablando de maquinaria, de calderas, de muchas cosas que llevan cargas enormes. Un hotel, imagínense.
pues no les quiero decir el tipo de cargas que lleva, los cables que lleva. Y estamos hablando no de cables de 2 ceros, de un 0, que son cables calibres enormes. Entonces hay que tener en cuenta todo eso, pero si son residenciales no hay tanto problema y lo ven ustedes plasmado, porque pues váyanse a Caurio de Guadalupe y bueno, vamos otra vez o a cualquier parte de México y chequenlo cuánta autoconstrucción hecha simplemente por albañiles hay, porque no habemos tantos ingenieros, tantos arquitectos para hacerlo todo. El chiste es que tomes en cuenta que al momento de la ejecución te entreguen cuentas claras, amistades largas, siempre y cuando tengas la planeación y el tema de los permisos bien llevado, no hay problema. Y bueno, pues espero que les haya servido, constructores, este video algo controversial. Yo sé que van a llegar muchas personas a hacer la de PEX, que qué tarugadas digo, pero la verdad es que volteen a ver alrededor. No se debe, es como el examen, no debes copiar, pero lo puedes hacer desgraciadamente. Lo ideal es que hubiera muchos arquitectos y que todos construyéramos, pero la gente dentro de las posibilidades o no nos quieren. Hay gente que no nos quiere, yo ya he hablado de otro tema. Si no nos quieren, está bien, no nos den chamba, no hay problema. Yo sé que a la larga sale peor, pero sí es importante que se tomen todas estas consideraciones al momento de hacer tu casa. Siempre es una buena planeación, siempre hay que tomar en cuenta todo el desarrollo. Por ejemplo, en el caso de los renders, siempre los detallitos son bien importantes. Hay cosas que luego los maestros no entienden con el plano y con el render. Ah, mira, aquí este va un poquito salido y aquí este muro viene acá. Y luego, ah, mira, aquí lleva un escaloncito y acá va este y esta diferencia de nivel con el techo. Y acá va este muro, acá aquí no lo estoy representando, pero aquí viene un calentador solar y aquí va el muretito para lo que son los tinacos, y todos esos detalles son bien interesantes. Este remetimiento del muro, todo eso es bien importante plasmarlo para que se complete. Por ejemplo, este hueco aquí, ¿por qué? Porque aquí va un domo y abajo va a quedar, ¿para qué? Para que cuando la señora se siente así, que diga y que vea el cielo y que diga, ay, veo al cielo y tenga doble altura y no se sienta tan aquí encerrado, porque es un espacio bastante pequeño. De hecho, la idea es abrir la casa a esto. Ya no quiero hacerles tanta publicidad, pero así es. Diseñamos un modo de vida de los arquitectos junto con las medidas que ya verán en el video de mañana. Las medidas mínimas son bien básicas para un proyecto y es algo que a los ingenieros a veces se les cuatrapea, y todos tenemos nuestras especialidades, pero los ingenieros también saben algo de arquitectura y así, etcétera. Pero ya lo verán, sigan en este canal si les interesa. Pero por mi parte es todo. Wendy, espero que te haya servido este video, que te puedas dar una idea a grandes rasgos de cómo funciona toda esta onda. Y para todos aquellos que tienen este tema, pues también que espero les haya resuelto. Está algo largo, pero créanme, sé que hay muchas inquietudes y es algo que tienen que estar revisando. Por mi parte es todo y nos estamos